Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a comenzar la retroalimentación de la ficha número 3 de segundo medio, en la cual el objetivo era comprender la guerra civil rusa y la conformación de la Unión Soviética. ¿Ya? La primera pregunta, que era quiénes conformaban el Ejército Rojo y el Ejército Blanco, ya la trabajamos en conjunto y dijimos que el Ejército Rojo eran los que habían triunfado en la Revolución de Octubre, liderados por Vladimir Lenin, y que era la base del poder eran los soviets, con el partido político de los bolcheviques, que estaba compuesto principalmente por obreros y campesinos, versus el ejército blanco, que eran los que apoyaban el antiguo sistema de zares, y también estaban los liberalistas, los burgueses, los que estaban en contra del socialismo de Lenin, y los países occidentales que apoyaban a estos, que era principalmente Francia e Inglaterra. Ahora bien, la segunda pregunta dice, explica por qué se sostienen que los bolcheviques y el ejército rojo triunfaron bajo la premisa del terror. Bueno, principalmente porque próximamente vamos a ver los sistemas totalitarios, y el modelo soviético tiene características de un modelo bastante autoritarista. Es así que el ejército rojo, en conjunto con la checa, que era la policía, generaron una verdadera persecución, muerte, crearon campos de exterminio, volvieron a miles de ciudadanos rusos rehenes porque estaban en contra de su modelo político y se transformaban en una oposición. Entonces, muchas veces el logro o el apoyo al el sistema soviético en este periodo de guerra civil, contextualicemos, estamos hablando de la guerra civil, es muchas veces por temor a lo que significaba transformarse en oposición. Entonces el terror rojo se propagó por Rusia, y de cierta forma ayudó a que el ejército blanco fuera perdiendo con el tiempo bastante poder e incidencia dentro de la población rusa. Luego, como ejemplo, tú puedes colocar que, por ejemplo, si tú eras de oposición al modelo soviético, te podían perseguir, te podían alejar de tu familia, te llevaban a un campo de exterminio, en donde te hacían trabajar hasta que murieras. Entonces, a partir de ese terror, la gente se aliaba con el sistema bolchevique. La tercera pregunta es, ¿por qué Lenin estableció el comunismo de guerra y en qué consistió? Bueno, el comunismo de guerra venía ligado a esta imposición del sistema socialista y posteriormente comunista dentro de Rusia, en la cual se buscaba la intervención económica por parte del Estado. Uno de los principios es que no debe existir libertad económica, sino que la economía debe ser regulada y planificada al 100% por el Estado y las instituciones del Estado. ¿Ya? Entonces, dentro de este camino, el comunismo de guerra lo que buscaba era principalmente nacionalizar las empresas, las pocas y grandes industrias que existían en Rusia, y también ciertas cosechas que fueran esenciales. ¿Ya? Es decir, quitar esas empresas de los capitales privados y traspasar la empresa al Estado. ¿Ya? Pero lamentablemente la guerra civil provocó y agudizó la crisis social y económica dentro de Rusia, en donde la gente prácticamente se estaba muriendo de hambre. Ya la situación era insostenible, por lo tanto este comunismo de guerra no pudo seguir adelante, ya que en verdad la población estaba mucho más ligada al trueque, al poder cambiar mercancía a partir de especie. Yo tengo carne, tú tienes verduras, intercambiemos proporcionalmente, porque en verdad la economía se estaba prácticamente desplomada. Entonces, a partir de eso, la pregunta que sigue, ¿qué diferenció el comunismo de guerra de la NEP? Es porque
El comunismo de guerra es el control de la economía por parte del Estado soviético versus la NEP, que es esta nueva política económica, que de cierta forma es un capitalismo limitado. O sea, esos principios de socialismo, de comunismo dentro de la Unión Soviética, o sea, dentro de este Estado soviético liderado por Lenin, se rompe ya cuando estamos hablando de un capitalismo limitado, en donde hay acción o actividad privada, donde hay capitales privados y capitales extranjeros. Entonces, es una economía mixta. ¿Hay intervención del Estado? Sí, pero también hay intervención de privado y de capitales externos. Entonces, es la relación entre ellas dos, ¿ya? Versus el comunismo de guerra, que es el control de la economía por parte del Estado y que busca, de cierta forma, regularizar el sistema económico. La NEP tuvo buenos resultados, ¿ya? Pero como era contraria a los principios de la Unión Soviética, en 1929 Joseph Stalin la elimina, ¿ya? Y crea un nuevo sistema económico que vamos a estudiar más adelante. Ahora bien, para Lenin, la NEP era volver hacia atrás. ¿Por qué? ¿Ya? Porque lo hablamos en el video anterior. Principalmente era volver hacia atrás porque era volver a principios que dentro de la lógica marxista y de este manifiesto comunismo, se supone que cuando una persona llega al socialismo está en un estado superior al del liberalismo o del capitalismo. Por lo tanto, y estado superior porque la comunidad se regula y el Estado viene a ser un factor importante para el bienestar de toda la sociedad. ¿Ya? En cambio, el liberalismo y el capitalismo, como es individualista, vela por unos pocos y no por todos. Entonces, volver a un capitalismo, aunque sea limitado, significa retroceder dentro del proceso evolutivo de la economía y de la política ligado al pensamiento marxista. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Permitir que los privados participen significa, de cierta forma, romper con tus principios. Por eso, luego de que la economía ya había sido bastante recuperada por la NEP, se acaba con ella y se reestructura la economía soviética. Y por último, y se explica por qué se denomina Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, principalmente porque recordemos que este imperio ruso estaba compuesto por múltiples etnias, era un estado pluriétnico, cada una con cultura, con tradiciones, con lengua, con historia distinta. Entonces la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética lo que hizo fue darle un cierto grado de autonomía y respetar la nacionalidad de cada una de ellas, ¿ya? Con gobiernos locales, ya con un poder nacional y una soberanía nacional, pero ligada a esta unión de repúblicas socialistas que tiene que ver más con el poder internacional de este conglomerado de territorios, ¿ya? Que va a simbolizar y la va a transformar en una de las potencias del siglo XX y del mundo bipolar que vamos a estudiar más adelante. Espero que hayan comprendido este contenido, muchos cariños y que se encuentren muy bien.